Salutacions, benvinguts a la tribuna, que torna de nou en este nou exercici polític, sempre amb opinió de valor, que és el que fem així amb els nostres contertulis, dins d'aquest palmito de possibilitat que tenim important. Està amb nosaltres Luis Castelló, especialista en marketing. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Muchas gracias. Y felicidades por tu primer hijo. Así es, la verdad es que... próximo? Bueno, no adelantemos... De momento el primero. De momento el primero. Pero bueno, sí, muy contento de volver a estar aquí. Hacía ya tiempo que tenía ganas de volver. Antonio Agustí, gracias por estar también con nosotros, de nuevo. Óscar de la Dueña, periodista, de nuevo, gracias por también estar en Comarcal Televisión. Gracias a vosotros, enhorabuena Luis, y muy contento de volveros a ver después del verano. Esperamos también pronto ver a compañeros como Carmen Soucarse, como Eloy Pomar, como Joan Mata, y bueno, con todo este sinfín de buen elenco de profesionales, también de Pablo Sánchez, donde nos puedan apuntar de una manera clara cuál es su opinión en torno a las cosas que nos acontecen en nuestro entorno. Empecemos por ese enésimo intento de dimisión del concejal de comercio del Ayuntamiento de Gandía, Ferran Martínez. ¿Qué os ha parecido esa intentona desbaratada ayer o abortada ayer, 10 minutos antes de la rueda de prensa, donde se iba a indicar, a decir que dimitía porque, bueno, con las trifulgas que allí también internas y demás? ¿Qué os ha parecido? Es completamente normal que intente dimitir. Estamos hablando de que es uno de los pocos perfiles profesionales que hay en el Ayuntamiento de Gandía. Es decir, este hombre no es un perfil político que ha estudiado ciencias políticas y que ha empezado desde abajo, primero dirigiendo las jóvenes generaciones, luego ha pasado a secretario de algún concejal y tal, y luego ha acabado siendo concejal. No. Estamos hablando de que es un perfil profesional que se ha dedicado los últimos 30 años a la empresa privada, además al sector de los seguros, un sector que es altamente complejo, con unos objetivos francamente muchas veces muy costosos de conseguir, en el cual si tú no llegas a esos objetivos probablemente puedas incluso llegar a perder tu puesto de trabajo. De golpe de repente, este perfil que está acostumbrado a unos niveles de presión y a obtener unos objetivos claramente altos, llega a una institución pública donde los ritmos son caribeños, donde tú te pones al principio de año unos presupuestos, unos objetivos, y si no los cumples no pasa nada. O sea, esta persona, este perfil profesional, que ha sido incluso director territorial para toda Cataluña de una aseguradora de las más famosas de este país, con lo cual es un perfil altamente válido, de golpe de repente llega al Ayuntamiento de Gandía, probablemente se haya encontrado con la forma de trabajar de cualquier consistorio municipal, no solo el de Gandía, sino cualquier que nos podamos encontrar, y un perfil tecnócrata como es el suyo, porque recordemos que no es un político al uso, este hombre viene de la empresa privada durante 30 años, e incluso está jubilado, o sea, es decir, esto lo está haciendo él pues porque, pues bueno, pues al final de su carrera pues ha decidido dedicarse a la política, pero yo entiendo que él viene de unas formas de trabajar, unas formas de hacer las cosas completamente antagónicas a lo que se ha encontrado, y que, pues, que vea que en su día a día intente trabajar, intente inculcar lo que él ha visto durante los últimos 30 años y vea que no es posible. Entonces, claro, yo entiendo perfectamente que este perfil, que es un perfil tecnócrata, que es el perfil que tendrían que tener todos y cada uno de los concejales de este ayuntamiento, ¿vale?, para que pudiera ser totalmente eficiente el ayuntamiento, yo entiendo perfectamente al señor Martínez que quiera dimitir porque no resiste lo que encuentra a su alrededor. O sea, es completamente normal. O sea, una persona que se ha dedicado tantos años a la empresa profesional, a la empresa privada, que de golpe de repente cambia tan radicalmente. Ritmos caribeños que tú decías, ¿no?, de los ayuntamientos. Óscar, ¿qué te ha parecido un poco esta telequia, que no es la primera vez que pasa, pero esta vez ha sido 10 minutos antes de la rueda de prensa donde se vaya a producir el hecho? Sí, es verdad, coincido con Luis, es que eso no es la primera vez que pasa en el Ayuntamiento de Gandía. Acceden personas que vienen de la empresa privada y dicen, pero ¿esto qué es? Para obtener un permiso, ¿cuántas veces tengo que solicitar o enviar escritos? No puedo gestionar con la celeridad en la que yo estoy acostumbrado a una empresa, que mantengo una reunión a las 9 de la mañana, ahora lo hacemos por Zoom, y a las 12 del mediodía ya tienes resultados y, bueno, ese es el ritmo, ¿no? Pero hasta donde yo sé, y creo que es bastante conocido, esta intentona, como decís, no ha llegado a ser tal, es decir, la llegada de Martínez Mendoza al ayuntamiento al poco tiempo ya empezó a dejar claro, a transmitir a sus compañeros de equipo, de grupo, de que, vamos, esto no funciona como yo confiaba o yo creía que lo podría hacer.
Y siempre han sido muchas las de, pues yo, si això no va més apresa, me ho dice, quiero decir que no es la primera vez, ¿vale? Pero no, nadie se lo había tomado como que era una persona que iba a salir o una dimisión que habría que abordar en el gobierno. Es verdad que parece ser que ahora, y eso es intuición mía, alguien habrá tenido más intención de que la cosa trascienda, porque al parecer la reunión, hasta donde también yo sé, lo único que querían era hacer constancia de la situación, es decir, pues de lo que se está trabajando en ese departamento y de las cosas que se están haciendo, porque claro, a mí me llama mucho la atención que una persona que estos días inaugura una nueva edición de Fira Mercat con lo que eso implica de trabajo, o sea, esa persona quiera dimitir y dejar un cargo. A mí eso me choca mucho. Bueno, pero claro, sabes que había una nota interna clara de compromiso. Sí, había una convocatoria donde se convocaba la posible dimisión, a todos, efectivamente. Pero o sea, justamente a mí anoche... que había pedido la dimisión. Justamente anoche a mí, después de esa reunión, hablé con Martínez Mendoza y con varias personas que estuvieron allí, y lo que me dijeron es que lo que querían era explicar allí cuál era la situación. O sea, y no tanto, pues eso, dimitir. De todas maneras, en el gobierno cuentan con esa dimisión y con cualquier otra, es lo que me han dicho a mí. Es decir, es posible que dimita, que este concejal dimita o que dimita otro, pero él me ha dicho a mí hace unas horas que no tiene intención ni irse ni ahora, ni en unos meses, ni a principios de año. Eso es lo que me ha dicho. Otra cosa es que la gente cambia de opinión como cambia de chaqueta, pero eso es lo que me ha dicho. Hace apenas unos días la nota decía lo siguiente: el company Ferran Martínez ha comunicat la seva intenció de dimitir com a regidor de l'Ajuntament. Esta situació provocarà una sèrie de canvis que caldrà abordar i analitzar. Per això convoque executiva de compromís el proper dimecres dia 15, es decir, el pasado miércoles, a les 7:30 de la vesprada, bueno, etcétera, firmado por el secretario y coordinador local. Esto es lo que decía la nota, la intención clara de dimitir del concejal. 10 minutos antes, esa dimisión no tuvo lugar. Antonio. Yo pienso que, aunque dicen verdad los compañeros en el sentido que es un profesional, un señor trabaja en la privada muchos años y un buen profesional, yo creo que cualquier persona que vaya a trabajar en la administración debe saber y sabe que la administración es lenta por naturaleza. Porque hay muchos controles, hay muchos peldaños y hay muchos impedimentos para funcionar como una empresa privada. Porque hay mucho vago. No, eso es al margen. La pública también hay mucho Antonio, vago. es lenta, pero las cosas también se le puede meter prisa, porque sí. Gandía es un ejemplo en la Comunidad Valenciana de la celeridad y la agilidad que se le ha dado de planificar, con 20 colegios e institutos. Acordaos, el anterior alcalde Torró, cuando quería hacer en la playa de Gandía, esos chiquitos. Ese es el ejemplo al que yo me hacía mención cuando hablaba de Luis. Ni se hizo, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni se hubieran hecho. Porque es muy lenta la administración, porque incluso quien tiene que dar permiso en costas autoriza una cosa en Málaga, por ejemplo, y aquí en Palencia no la autoriza. Pero volviendo al tema que nos ocupa, la administración es lenta y eso es verdad. Este señor, por lo visto, según mis informaciones, es un señor que ha trabajado bien en el ayuntamiento, que ha tenido ideas positivas para los barrios de Gandía, y yo no sé si hay lucha intestina dentro del propio partido, que le han cabreado de alguna forma, le han molestado, y llega un momento que digo, hasta aquí hemos llegado. Yo no estoy a gusto con el grupo que tengo político y quiero dimitir. Ha recibido presiones seguramente del propio ayuntamiento, del alcalde o de sus adláteres para no hacerlo, y ese es el momento que ha continuado de momento así. Como ha dicho Óscar, de verdad, aquí cualquier persona que dimite el ayuntamiento lo va a absorber perfectamente. Hay listas que perfectamente cubren los puestos de trabajo. No es un pata negra en el sentido estricto de la palabra, que digamos que puede perjudicar enormemente al ayuntamiento. No es que dimita el vicealcalde, por ejemplo, que habría más problema de esto. Hombre, Antonio, el comercio en esta ciudad es un pilar fundamental. El si el concejal de comercio nos va dimitiendo cada 2 por 3... No, cada 2 por 3 no. O intenta dimitir cada 2 por 3, ahí hay un problema de fondo, hay que acatar ese problema de fondo. También seamos un poquito veraces. Que intenta dimitir ha trascendido ahora, que sabíamos que a lo mejor él transmitía en su equipo, las personas que estamos en el mundo, pues eso, que lo decía, en plan a lo mejor, no bravuconadas, pero en plan conversaciones de, pues esto, pues yo me dice, eso lo sabíamos, pero
La La última intentona decisión. fuerte ha sido esta, que se ha quedado al final en nada. No, pero este medio de comunicación, este medio de comunicación puede asegurar que ha habido otras intentonas, además de una manera muy clara, y que se han parado también en el último momento. No han trascendido como esta sí lo ha hecho, pero sí que es verdad que se ha estado sobre la mesa una dimisión clara y ver cómo conjugaba. Quizá era porque la forma después de poder arreglar y utilizar, o quién se ponía en la Concejalía de Comercio, pues no acaba de gustar a nadie y querían la Concejalía de Cultura, y cosa que Nahuel González no estaba dispuesta a entregar. Y quizás por ahí ha venido más la situación que por un intento claro de continuar o no continuar por parte del señor Ferran Martínez. Además es muy extraño que dimita un concejal, no se suele dar las dimisiones de concejales, más que nada porque ese concejal a nivel del consistorio municipal suelen tener un sueldo bastante interesante, bastante bueno, ¿vale? Y que bueno, que el hecho de dimitir, intentar reencauzarse a la empresa privada es más complejo. Pero yo creo que solamente el dinero es importante, pero relativamente. El sueldo será atractivo tal y cual, pero yo creo que es muy pobre pensar que las personas que se dedican a la política es simplemente por un sueldo. Yo me niego a aceptar que este señor, si ha tenido una vida privada, particularmente trabajando en seguros, como dices tú, que habrá tenido su sueldo igual o mejor seguramente, puntualmente, haya renunciado a todo aquello por un sueldo fijo mensual y un cargo político de ese tipo que dura 4 años. Yo creo que al César lo que es del César. Creo que fue el fichaje estrella de Compromís, por todo lo que decía Luis, por haber sido, por haber desempeñado una gran labor en la empresa privada, venía de Cataluña donde estaba muy bien mirado, es una persona que está jubilada y sobre todo toda la faena que se ha hecho, porque desde el área de comercio. Otra cosa es que el comercio no despegue, que eso se lo tienen que hacer mirar los comerciantes, pero todo lo que se ha hecho desde la pandemia, cheques consumo, todo mucho más deprisa que cualquier otro municipio, que aún hay algunos que aún están pensándose en cómo se lanza. Óscar, el cheque consumo llegó a esta ciudad, a Ciudad de Gandía, un año después de que lo hizo Ontinyent y un año después de que lo hizo Iniciativa. Y tan solo es copiar, que no hace falta mucho más. No obstante, y hablado sobre esta cuestión, hablamos antes de cómo iban los ritmos en la administración. 12 millones de euros que el síndic de Comptes dice que no encuentra del Ayuntamiento de Gandía, que no tiene justificación de esos 12 millones de euros en qué se han gastado. El Ayuntamiento de Gandía, por parte de su concejal de Hacienda, el señor Saba Gregori, dice que no, es que no han llegado a tiempo, que se han retrasado a la hora de entregar la documentación. Lo ha hecho con la boca pequeña y ahí está. ¿Qué consideráis 12 millones de euros de la época de Diana Morán? Los titulares son un poco capciosos, porque culpar de ese hecho a la ministra de Ciencia e Innovación yo creo que es tirar la piedra muy arriba. Claro, ¿vale? El titular es capcioso. Perdóname, Luis, eso es lo que ante los periodistas hace que ciertos, a veces, sectores de los partidos hagan que les hagan perder credibilidad cuando abrimos una nota de prensa suya. Eso es un problema muy grave que se tienen que hacer mirar todos. Pero hablamos de 12 millones de euros, ¿eh? Sí, yo no estoy hablando de la cifra, me estoy hablando no hablamos de 2.000 euros, 12 millones de euros. De lo tendencioso y manipulado de un titular de una nota de prensa. O sea, es decir, otra cosa es el asunto, que el asunto, ahora cuando me toque... Al final yo creo que los ciudadanos de a pie somos conscientes de que estos mandatarios tienen una serie de controles y reguladores que, aunque la decisión final pueda recaer en ellos, la culpa en sí de ese hecho, o sea, no la tiene el máximo exponente de esta ciudad, que es el alcalde. Hay unos organismos que regulan y unos funcionarios que están ahí para controlar todo ese tipo de acciones, ¿vale? Con lo cual, si ha ocurrido, sí, probablemente se pueda pedir la dimisión del alcalde como cabeza visible de todo el tinglao. Pero que la culpa a día de hoy sea, encima además, el titular vamos a culpar a una ministra del Reino de España. O sea, pero es lo que toca, la culpa políticamente. Es de las instituciones. Vamos a ver. Hay un organismo que dice en su informe que no ha recibido la información o la justificación de ciertos gastos hasta 12 millones. Vale. Pero ¿cuál es la repercusión? Desde el Ayuntamiento de Gandía, el concejal de Economía dice que sí, que es verdad, que esa información no se ha remitido en tiempo y forma. ¿Pero dónde está el problema? En ningún sitio. Es decir, las propias administraciones y las propias entidades, sindicaturas, organismos, cuentas, tal, van permitiendo que al final un ayuntamiento, Gandía, Oliva o el que sea, no cumpla en tiempo y forma con informar
lo que hace con el dinero o cómo a qué destina los gastos. Es decir, Óscar, ¿dónde está el son problema? errores ¿Qué pasa? subsanables. Al final y acabo, al final, no, sí, no lo presentamos en su momento, pero ya lo presentaremos. ¿Dónde está el problema? Eso creo yo que es más importante que no se hayan justificado los 12 millones. Mira, yo pienso que haría falta dos cosas fundamentalmente. Que este organismo público que controla las cuentas de todas las administraciones públicas valencianas tuviera capacidad sancionadora. Pero realmente, no solamente pueda escrutar las cuentas de cualquier ayuntamiento o cualquier administración pública valenciana, sino que el que no cumple esta normativa, que debe de cumplirse, tenga su castigo. Y no de salir en prensa que lo denuncie este partido que está a la oposición o el otro. No, que tenga capacidad sancionadora de verdad, claro, para que nadie se atreva a hacerlo. Y si lo hace, que sepa que lleva una pena inherente a lo que está incumpliendo. Pero al fin y al cabo claro, aquí la administración pública pasa una cosa, son errores subsanables, todo es subsanable. Yo sé que te mando tu documentación y no te mando esto. No pasa nada, sí, voy a ganar 2 meses para subsanar el error, es subsanable, no pasa nada. Entonces entendemos perfectamente cómo Ferran Martínez se hace cruces y quiere dimitir. Sí, totalmente, ¿no? Es que antes de entrar, Ferran debía saber perfectamente que la administración es lenta por naturaleza. Y yo te pregunto, Antonio... Y lo que has dicho antes tú, tiene funcionarios que yo estoy convencidísimo. De carrera, De profesionales. carrera, el interventor, el tesorero, el secretario, todos han cumplido escrupulosamente la legislación vigente. Se juega en cárcel. Se juega en cárcel No, con pero sus es que decisiones. lo han cumplido, que son profesionales de verdad. Que no se van a mezclar por ti o por mí, no, son de carrera. Y ahora yo te hago una pregunta, Antonio. Tú dices que habría que fiscalizar y que habría que incluso poner penalizaciones cuando ocurren este tipo de cosas. Vale, el síndic de Greuges. Pero ¿y quién vigila a los vigilantes? Vamos, ya empezamos el ciclo vicioso. ¿Y Claro, quién vigila? a eso es a lo que yo me refería. Pues ese señor, el Parlamento Valenciano, que es el que lo nombra seguramente. ¿No lo nombra el Parlamento Valenciano? Pero con la cantidad de cosas... Pues habrá que controlar. ¿Y quién controla a los ministros? Y al presidente, y al Poder Judicial, y al presidente del Tribunal Supremo. Es que vamos a entrar en una espiral... Vale. ¿Hay separación de poderes en este país? ¿Ejecutivo, legislativo, judicial están separados? Teóricamente sí. Teóricamente Sí. Actualmente no. Entonces, ¿quién vigila a los vigilantes? Tenemos un problema importante. No. Están excesivamente politizados de hace muchos años. Es un tema diferente. Si queréis un día hablamos del tema del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Tendríamos que invitar a Carmen Soucase. Sí, por supuesto. Para que nos dé una visión más amplia. Pero muchas veces, a mí lo que me preocupa, Luis, es lo que ve la visión que tiene el ciudadano. Ya no el técnico, que sabrá muchas leyes y estará en posesión de su verdad. Lo que me importa es lo que piensas tú como persona, y tú, y yo, y esa señora que está ahí enfrente mirándonos en la televisión. Lo que estamos transmitiendo los ciudadanos, los que nos están viendo, porque estamos muchas veces dando una imagen tan nefasta de los poderes públicos, de las administraciones públicas, que están para servir, para atender al ciudadano en su primer momento, como son ayuntamientos, que de verdad, si eso no vale, dice, ¿esto qué es? ¿Vamos a la anarquía ya? La gente lo que se está preguntando es, ¿por qué si todo el mundo hemos vuelto a nuestros puestos de trabajo y estamos cara al público otra vez tal, ¿por qué hay ciertos organismos públicos que todavía no lo han hecho? ¿Por qué ya va todo telemático? ¿Por qué no puedo ir a entregar al edificio verde una documentación? ¿Qué pasa? ¿Por qué todo el mundo hemos vuelto a trabajar y hay ciertas ramas del funcionariado, de ayuntamientos, diputaciones, que no lo han hecho todavía? Absurdo. No tiene sentido. sentido. Contigo, es que absurdo totalmente. Con un 80% de población vacunada... He criticado 1000 veces esto. O sea que me parece, las consultas telefónicas me parece muy bien que existan para no ahora. Como apoyo. Como apoyo para bajas, para controles rutinarios, pero no para diagnosticar una patología. No se puede, es enfermo. imposible. Absurdo. Pero vamos a ver, tengamos un poco de cuidado de transmitir a los ciudadanos que la administración pública funciona bien. ¿Que puede funcionar mejor? Claro que sí. El ciudadano de a pie... Y cuando los políticos hablan de que son, bueno, a la ley de la transparencia, que lo dejan todo claro y de repente no entregan documentación por valor de 12 millones de euros, ¿es que hay mucho contrato menor que no se quiere justificar? Pues eso debe ser punible. Aparte de socialmente punible... Pero ¿cómo va a ser punible si son organismos que lo único que hacen es supervisar? Si no están pensados para... Por eso digo que debe modificarse la ley... Son ellos, los propios políticos, los que no, cuando crean ese tipo de organismos, son para supervisar, analizar, hacer un informe anual y que hay allí muchas personas trabajando o teletrabajando, haciendo esos informes y tal, diciendo... ¿Y para qué sirve eso? Ahí está el quid de la cuestión. De que ese ayuntamiento no ha proporcionado la información. ¿Qué pasa?
Pues ya ¿Qué pasa? ya la proporcionará Bueno, pues lo este mandaré año mañana y todos están o no la felices. mandaré, ¿y qué pasa? No, ¿No hay pasa, no pasa consecuencias? nada porque nadie va a acabar con sus huesos en la cárcel. Porque sea cesado, por ejemplo, o que haya un castigo, una amonestación real que le afecte al ayuntamiento. Ya, y a la pero persona el que lo hace. síndic de Greuges, que es el Pues que se debe tiene de que modificar. encargar de velar por los intereses en ese aspecto, no tiene la capacidad No tiene. de poder... Parlamento valenciano que le dé las armas suficientes. Es que para eso ya poder está el ejercer. sistema judicial o está No, el pues no, Tribunal de son cosas Cuentas. son cosas no, es diferentes. que si no, al final. Vamos a ver, todo va a pero ser. es que estamos Desde todos los haciendo sitios se va a de poder los jueces sancionar, la agencia como tributaria. el fiel de la el- balanza que los jueces están haciendo política. Y yo esto lo critico Los jueces están haciendo su absolutamente. trabajo. No, Lo no, que pero vamos pasa a es ver, que a mí que un juez desde me la diga- política un juez emana me diga, mucha cosa mala. A nivel de sanidad, que este señor solicita un tipo de tratamiento que no está garantizado por la sanidad pública española y el juez diga que sí, metiéndose en la forma de organizar y de pensar de los sanitarios, por ejemplo, de los médicos, entonces me parece absurdo. O sea, el juez no es Dios, no debe ser Dios y debe estar de alguna forma también limitado en sus capacidades y hasta dónde puede llegar. Porque resulta que la comunidad X, mirando la ley, creyendo que hay muchos incidencia del coronavirus en esta ciudad, quiere paralizarlo, quiere confinarla y hace un estudio jurídico, o te das un estudio jurídico, y el tribunal te lo tumba. Te lo tumba en Valencia, en Murcia no, y en Sevilla tampoco, y en Santander sí. Hombre, por el amor de Dios. Se llama independencia judicial, Sí, cada pero juez puede pensar de una manera diferente, pero Antonio. No libre albedrío. No, pero no estamos en un estado dictatorial, Entonces no Antonio, vale. que hay uno que No, dicta pero las normas para no, todos. Pero el libre albedrío no. Es que hay una incongruencia. Tú presentas una de estos de Gandía, de cerrar Gandía por la causa que sea. Y este señor la presenta en Murcia. La misma. Ya, Cambia ahí el nombre. ha habido un Y el problema juez de fondo. Murcia dice que sí y el de Antonio, aquí no. ha habido un problema de ¿Qué fondo que pasa? se llama Ha estado faltado de tal vez alarma. legislar por parte de la Administración No se Nacional. legislado, y lo hemos hablado aquí Ya. muchas veces durante la pandemia, no se legisló. Una de las condiciones de Ciudadanos para prorrogar los estados de alarma era esa, legislar, crear una ley de salud pública para que todo esto estuviera contemplado y no se ha hecho. Óscar, Por otro- hay una línea muy finita entre lo que tú has dicho, es la autonomía judicial, la independencia judicial y el libre albedrío. No es lo mismo. No es lo mismo. Tú puedes interpretar, yo siempre he dicho que un libro, el libro está escrito igual, tú lo interpretas de una forma, tú de otra y yo de otra. Sí, Y pero el libro es el siempre mismo. tenemos diferentes Pero vamos a ver, habrá que instancias tener la donde formación, recurrir si no estamos de la acuerdo formación es y no suficiente conformes. Y eso para también no hay que meter la ponerlo- pata de una forma y que el juez pueda, como si fuera Dios, decir esto así y esto así. Hombre, eso no es vigilancia judicial. Yo creo que es entrometerse en campos que no le deben corresponder. Antonio, sin estado de alarma no cabe coacción a las libertades individuales. Sí. ¿Vale? Entonces, si un juez lo quiere interpretar como voy a intentar proteger a la población, autorizaré que haya un cierre perimetral de Gandía, porque sin estado de alarma no es legal. Tú no me puedes La Ley impedir General de Sanidad lo permite. de sanidad. Sí, sí, pero que puede sanitariamente la Comunidad Valenciana, sanitariamente, basándose en ese artículo, proponer al Consejo que cierre esta ciudad o este pueblo porque pasa esta incidencia y es enormemente peligrosa extender esta enfermedad al resto de las poblaciones. El Pero un problema ha juez puede estado... tumbarlo. Claro, o sea, si al final la última instancia la tiene un juez, el juez va a interpretar en base a lo que le dice la ley. Pues habrá que modificar esa ley para concretizarla más y no darle tanta, no voy a decir libertad al juez, que debe tenerla, pero que no tenga Antonio, esa... qué peligroso, que no qué peligroso tenga tu comentario. que no tenga ese libre albedrío para hacer tan diametralmente opuesto un juez de Valencia, de Navarra, del País Vasco, de Murcia. Pero eso es la ventaja, que cada juez puede tener su claro, interpretación pero de la de la norma. misma norma. Es que no creo que eso sea Es que un problema, la ley tal vez sea sino- interpretable, la ley, Es ya empezando pero por ahí, claro, ¿no? pero O es sea, que la la ley. ley es interpretable. Pero insisto, tú coges un proyecto de cerrar una población hecho por la comunidad que te da la gana y hecho por la asesoría jurídica de esa comunidad y la presentas en esa comunidad. Y ahí te la tumban. Y esa misma ley, cambiando el nombre de la población, la presentas en Andalucía, o en Navarra, o en Asturias, o en Cantabria. Y resulta que ahí te la prueban lo mismo, allá te lo aceptan. Vamos a ver. No, tal vez en una situación excepcional como No, la que hemos habrá que sufrido matizar, en los habrá últimos años aquí, ¿vale? Pues puede ser. Pero de normal, De normal lo acepto. de Pero normal que en estos casos llevar a cabo... Habrá que matizar, habrá que cerrar un poquito para que tengan libertad, pero que no se puedan equivocar tanto. Hombre, es obvio que esta situación, entre otras conclusiones,
nos dice que hay muchas cosas y muchas leyes y muchas normativas que limar, y a eso, a lo que tú sobre a lo que tú te estás refiriendo es muy claro. Es decir, si en unas autonomías unas cosas se han permitido y en otras no, en unas ciudades sí y en otras no, pero dicho todo esto, la independencia judicial y el propio criterio de cada magistrado o de cada juez y su propio conocimiento y su propio bagaje también es muy importante a la hora de aplicar, porque no porque haya sentado haya jurisprudencia parecida, un magistrado tiene que basarse en eso. Es decir, puede aplicar el propio criterio y en función de la normativa o ley a la que tenga que acoger. Quiero reconducir un poco la conversación porque empezábamos con los 12 millones de euros que no estaban justificados. Estábamos en ese punto, ¿no? Y hemos acabado, bueno, aquí pensando de la independencia judicial, si existe o no existe. Esos 12 millones de euros que están por justificar y que el Ayuntamiento de Gandía, en su descargo, dice que es por una cuestión clara de que no ha llegado tiempo a enviar esa documentación. No sé si al final podía haber enseñado la documentación con el fin de decir, aquí está la documentación, ya se ha enviado con fecha tal, no ha llegado en tiempo y forma, pero la tengo aquí presente para que la podáis ver. Es lo que falta, esos 12 millones de euros que no se encontraban. No sé si plantearos la situación en general de la luz, porque tal y conforme está el importe y que vamos día tras día reconociendo y viendo máximos históricos del precio de la energía, esto está llevando a una situación, bueno, porque al final el gobierno, con más o menos prontitud, ha intentado legislar e intentar acotar, topar, como dijo el presidente del gobierno, los beneficios extras que estaban teniendo las empresas de energía. Bueno, con lo cual ha habido incluso, ya se ha demarcado la energía nuclear, que ha dicho que igual hasta se podían parar las centrales nucleares. Antonio, quiero empezar contigo. Un poco desilusionado, defraudado por algunas políticas a la hora de regular este tipo de situaciones que afectan tanto a ricos como a pobres. Yo creo fundamentalmente dos cosas. Primero, los ciudadanos no pueden sufrir, no deben de sufrir. A decir ciudadano me refiero al ciudadano de pie, el pequeño comerciante, el pequeño autónomo, que esta subida bestial de la luz ha dificultado el crecimiento económico de esos pequeños empresarios y de los grandes también. Y una señora o un señor que paga 60 euros de luz, que ahora esté pagando 80 o 90 euros, es una animalada. Y que eso vaya acompañando con un enriquecimiento enorme de estas compañías es una aberración. Y del gobierno. Bueno, porque cuanto más cara va la luz, mira, más impuestos recauda. Perfecto. Porque tienes dos impuestos variables. ¿Para qué sirven los impuestos? Para recaudar. ¿Para qué sirven los impuestos? Para bajarlos en un momento como pero este. ¿para qué sirven los impuestos? Para recaudar. Para pagar colegios, sanidad, carreteras, etcétera, etcétera. Es muy fácil, quitamos Sí, pero los impuestos. carreteras no se hacen todos los días, ni autovías se hacen todos los días, bueno, me refiero ni que colegios se hacen todos los días. Además, ahora van a Se ser hacen muchos, privadas. se están haciendo Suprimen los muchos. impuestos, No se suprimen, se bajan. pero me es igual. Pero, oye, Perdón, ¿conocéis algún político que haya bajado alguna vez algún impuesto? Yo creo que no. Vamos, Este quitaron el IVA impuesto lo ha a bajado, sucesiones, ¿no? pero que me refiero que simplemente tenía que haber actuado antes el gobierno. Y esta postura mafiosa absolutamente de esta patronal eléctrica. Pero dice ¿cómo va a que voy actuar el paralizar gobierno antes voy si a hay casi paralizar 12 esto? altos cargos del Partido Socialista en eléctricas? Han sido socialistas y PP. Sí, por supuesto, pero estamos hablando, ¿quién gobierna? El Partido Socialista, no gobierna el PP. ¿Han dicho algo esta gente? No ha dicho nada ni lo van a ¿Qué decir. gentuza esta? ¿No han dicho ni pío? Claro que no, pero ¿cómo Hombre, van a no actuar tienen antes, dignidad Antonio? No como me seas iluso, por expolíticos. favor. Si tienen Bueno, a 12 compañeros mira, cobrando el yo soy bote. de las personas que piensan Incluso Podemos en tiene la dignidad uno. de los políticos también. En la dignidad Sí, de sí, los políticos. por supuesto. Y que si tú has ocupado un cargo político en el Estado español de ministro, Sí. no puedes mezclarte en una empresa que está jodiendo a los ciudadanos. Es inmoral. Hombre, le está dando Es un servicio a los un ciudadanos. pero, coño, A ver, está- no estamos fastidiando a vamos ningún ver, ciudadano. ¿Este enriquecimiento de verdad creéis que es normal? ¿Es normal, como dijo no sé qué periodista, que vendamos el tocino de cerdo como solomillo de ternera? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué está subiendo la luz? Porque el ¿Por qué gas está ha subido subiendo la- mucho, etcétera, etcétera. Vale. Pero las centrales eléctricas o las nucleares que no consumen gas están vendiendo esa electricidad a precio de gas que se ha disparado. Eso es, yo creo que es ilícito, es inmoral. Es que Vale, son aquí, tan poco mira. ética esta gente, perdona, son tan poco ética. Yo hubiera entendido que se han forrado, veo que es ilícito para mí, pero hubiera tenido la dignidad de decir, mira, en estas circunstancias las compañías eléctricas van a bajar sus ingresos
para que el recibo no suba lo que está subiendo. No nos consideramos culpables de esta subida desaforada de la electricidad, pero vamos a reducir un 30% las ganancias nuestras, que lo hubieran dicho ellos y se hubieran puesto un pin de verdad. Ellos dicen que el 70% de la factura final de la luz son impuestos. Entonces, cuando ha subido la luz, lo que está subiendo todos los meses, quiere decir que... Hemos pasado de un 21% de IVA pagando en la energía eléctrica a un 10%. Pero claro, como ha subido la luz tanto, el Estado sigue recaudando lo mismo o incluso más, pese a que es ahora el 10%. Claro, cuando tú pagas un impuesto, o sea, tú cuando pagas el recibo de la luz, tú estás pagando tres cosas, ¿vale? Una parte fija, que es la recibe el gobierno directamente, que es pues por el coste de la comercialización. Es decir, las empresas comercializadoras de energía le dan la energía al gobierno y el gobierno en su momento tejió una red para que pudiera llegar a todas las casas y a todos los comercios de España, ¿vale? Entonces, esa es la parte fija que recibe el gobierno, que es como una amortización, ¿no?, de esa inversión que hizo en su momento. De la red eléctrica. ¿Vale? De la parte eléctrica. Luego tenemos la parte impositiva. Estamos hablando de dos impuestos, ¿vale? El IVA, impuesto valor añadido, que era el 21 y ahora está al 10, ¿vale? Y el impuesto eléctrico, que es otro impuesto que el gobierno se sacó de la manga, que es el 5,2%. Es decir, el gobierno, a día de hoy, ¿vale?, de las tres partes que tú pagas en la luz, y la tercera parte es la variable, que es el precio que nos establecen las comercializadoras, que, bueno, el gobierno, aunque no puede meter mano en el precio de una empresa privada, sí que puede intentar indicarles por dónde ir. Entonces, de los tres palos que pagas tú en la factura de la luz, dos están controladas por el gobierno, ¿vale? Entonces, tú puedes bajar el impuesto del IVA y del impuesto eléctrico. Tú puedes bajar los costes de la amortización de esa infraestructura. Es decir, el término fijo. El término fijo. ¿El gobierno puede hacer algo para abaratar la energía de este país? Por supuesto que puede. ¿Le interesa hacerlo? No, por lo que comentaba Paco, cuanto más cara está la energía, más está recaudada. Pero es que no, es que lo que entonces, es al final, echar las culpas al gobierno, insisto. Pues mira, se la echaremos a un ente etéreo, ¿vale? Las centrales nucleares e hidroeléctricas. Claro, pero a partir del año 96, a partir del año 96 hay un real decreto por el cual se empieza a reducir la producción de energía nuclear en este país, porque se apuesta claramente por las renovables, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Fue un gobierno del Partido Popular que casi paralizó las renovables. Ya estamos, o sea, no, pero es que ya fue está, así, coño, siempre la culpa es del PP. Antonio, siempre la culpa es del PP. No sé cómo no lo hacemos, siempre la culpa es del PP. Bueno, ¿por qué? Porque al final, ha legislado en ese momento. Al final, ¿qué pasa? Si tú coges la energía que va a producir en un día de vida útil una barrita de uranio 235, que es lo que mueve una central nuclear, la energía que va a generar en un día es la energía que va a generar en toda su vida útil un molinillo. No es sostenible la energía renovable. No es sostenible. Pues mira, a día de hoy todavía no es sostenible. El 70 o el 80% de energía eléctrica están de renovables. En Portugal, en toda Portugal, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Aquí se han vaciado los pantanos. Yo me pregunto, es muy bonito cuando tú llega la factura a casa, la ves, detrás hay un círculo con colores y tal, de dónde procede la energía, renovable, tal. Pero ¿a cuánto se paga eso? ¿Eso qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta al usuario? ¿Qué nos cuesta una apuesta del PSOE o del PP? ¿Quién lo impulsó? ¿Quién lo paralizó? ¿Qué nos cuesta a nosotros al final? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros al final todo eso? Al final somos los que estamos pagando en 2021 las buenas o malas acciones de un partido u otro en el 90, en el 96, en el 2000 tal, y viendo cómo vicepresidentas del gobierno, ministras de Economía, ahora están en consejos de administración. Y cómo no solo hay un impuesto sobre la electricidad, sino que hay varios en el recibo. Y además, cómo han tenido la desvergüenza algunos gobiernos, me da igual del PSOE que del PP, de incluir tramos, abonos dentro del recibo para financiar cosas a nivel nacional o incluso de las autonomías, y no tener que meterlo en los presupuestos. Es decir, tantos millones de euros estamos pagando dentro del recibo. Como el céntimo sanitario cuando echabas gasoil. Una pregunta. Por ejemplo. Y hablando, y aquí acabo, que se me ha quedado como el contrato del agua en Gandía. Cuando habéis comentado lo de los impuestos, pero si es que la mitad de lo que se pone, o más de la mitad de un litro de gasolina son impuestos, pero ¿qué aberración es esa? O sea, ¿qué aberración?
¿Qué locura de país o de Unión Europea es esa? Desde luego son impuestos que no obedecen a un criterio claro de ricos y pobres, lo pagan todos por igual y por tanto el que es más pobre pues está pagando peor, o sea, efectivamente. Eso es así, Antonio. Es así, pero insisto, yo no veo mal en absoluto que la luz se regule de alguna forma para que esos beneficios que ha ido del cielo que se dicen, esos cientos, miles de millones que ganan las eléctricas, se regulen y que dejen de ganar, eso, no que pierdan en absoluto. Si tú a una empresa No le dices que deje de ganar, que gane menos o le pones límites, pues le estás, vamos a ver. le estás quitando la motivación, pues para que Pues mira, invierta, la motivación es para que sencillamente aquí en crear una Gandía, empresa pública de por electricidad, ejemplo, como tiene Alemania, como tiene Francia, como tiene Italia. Vale, pero Pero se están con el da mismo la problema. circunstancia. Sí, España no es que tenga el precio de la energía desatada, es que esas empresas públicas de Alemania o de Francia y tal que estás diciendo tienen el mismo Luis, problema. ¿tú crees que puede decir una empresa que voy a paralizar las centrales nucleares de forma desordenada, intentar amenazar a un gobierno, a un país, a un Estado, de esta manera? Una empresa privada puede decir lo que quiere. Esa actitud tiene un nombre que yo no voy a decir. Esa actitud tiene un nombre que yo no voy a decir. Pero Chantaje. No se puede ¿Es intolerable? Pero ¿Es intolerable? Cuando- Que utilice las armas legales que correspondan, por supuesto que sí. cuando Por supuesto, los todo dirigentes, eso del mundo. Antonio, cuando los dirigentes o quienes están detrás de esas empresas tienen la capacidad de salir y decir eso, ¿hasta cuándo se pueden asustar los dirigentes políticos? Bueno, pues mira, que se utilice No asustar de que nos vaya a pegar una artículo paliza, pero sí de 72 subir la luz, que dice que cerrar tú una estás central supeditado nuclear. al Estado y que puede nacionalizarlo, por ejemplo. Lo pone en la Constitución. Pero Porque todo nacionalizar está- ya nos metemos en lo que hizo esta que no me Boyer- acuerdo el nombre, Boyer con Rumasa. la presidenta de Argentina cuando subió No, a la no, ministra oye, de no te Economía. vayas tan lejos. No, Aquí, sí, aquí Boyer lo hizo con Rumasa. pero es que Rumasa no pagaba impuestos ni tenía la gente Bueno, dada sí, de sí, alta en sí. la seguridad social. Pero vamos a ver, Las un cosas bien, como son. un bien necesario como es la electricidad no puede estar al albur de unas empresas que quieren enriquecerse de forma exagerada. Antonio, que que tienen el que ganar 70% dinero, de la factura sí, no es verdad. El 70% es del no ayuntamiento, pero hay del ayuntamiento del gobierno. La culpa del ayuntamiento. Y por eso no presenta La la dimisión. declaración al síndic de Greuges. No, pero es que realmente, mira, en España hay dos tipos de electricidad, ¿vale? Lo que se llama el mercado regulado, que es donde estamos el 90% de los españoles, ¿vale? Y el mercado libre, que es donde están pues, las grandes empresas, grandes Luis, consumidores de tú que te energía. encanta ¿vale? la estadística. ¿Cuánto, en el último año, cuántos millones ha ganado las empresas eléctricas? Los que haya ganado, pero No, son no, empresas pero privadas. Ya, pero ¿y cuánto han ganado ¿Cuánto las, ha las ¿Y qué más 7 da lo que hayan empresas que ganado? manejan la Hay una relación alimentación en entre lo que Europa? ganan y el aumento Antonio. del ciudadano. ¿Hay una relación? Pero que No estamos es que hayan hablando... ganado y tú pagues menos, es que tú has ganado. Pero a ti y te ahí han me has dado el subido la factura. servicio, a ti te han dado el Pero, servicio. coño, ¿a qué coste? ¿A qué coste? Pues que lo ¿A que qué tiene que coste? hacer el gobierno es Sí, lo que ha hecho mirarse, ahora, lo que ha hecho ahora. mirar que el 70% de esa factura corresponde a gastos aplicables al Pero gobierno. entonces vamos a ver si nos entendemos. Hay dos cosas que hace, una cosa que hace el gobierno y otra que hacen las empresas privadas. El gobierno cobra unos impuestos que en teoría, si están bien gestionados, revierten en toda la ciudadanía para hacer lo que tenga que hacer. Ujú. ¿Sí o no? Así es. Las empresas privadas ganan cientos o miles de millones para beneficios, para repartir acciones, para dividendos a sus accionistas, etcétera, etcétera. Claro, es una Vamos empresa a privada que reducir han puesto un lo que capital es para iniciar una todos, actividad y vamos te a dan un vamos a servicio. reducir a lo de todos para que este señor gane más. Pues chicos, yo creo que no. Que Antonio, es que te Yo creo estás que no. metiendo, o sea, No, no, cuando no, hablas de quizá- nacionalización, Quizá había que evaluar Claro. cuánto es lo que está recaudando el Estado. Es decir, lo que recaudaba antes de esta subida desmesurada de la energía y cuánto recaudaba antes y cuánto recauda ahora. Porque quizás incluso ahora Está recaudando sigue más. recaudando mucho más que antes y hay un 10% de IVA ahora y antes era el 21%. Pero Paco, Por lo tanto, Luis, podía seguir regulando y adelgazando su recaudación con el fin de que no subiera más, Bien. que luego lo puedes volver a subir si la energía baja, pero con el fin de mantener, es decir, porque si tú al final pagas más por energía, los impuestos también suben. Por lo tanto, al final que la balanza de recaudación del Estado pudiera ser la misma, Claro, sí. bajándose incluso a lo mejor el IVA al 4%. Sí, eso Podría es. ser una idea. Vale, perfecto, pero insisto, si el Estado gana más dinero, que es para gestionar para todos los ciudadanos, porque tú Pero siempre estás falta, subiendo el siempre precio, falta dinero para gestionar. o sea, la culpa de que yo gane más, de que saque más impuestos, no es mía porque haya aumentado la cantidad de impuestos, en cantidad numérica o en bruto.
sino porque ha subido mucho. Vale, esto, ¿y por qué, ¿o no? ¿y por qué está subiendo? Vamos a Porque- analizar el porque problema el gas de ha subido fondo. mucho, pero insisto, ha Vale. subido el gas. Varios y el manejo factores. El gas. Varios Pero insisto, factores. yo te he puesto el Pero, ejemplo, a las ver, hidroeléctricas ha subido, y las ha nucleares, subido el gas. Que no gasta esto. Vale. ¿Por qué se venden a precio de lujo lo que no tiene que ser así? Las centrales nucleares, primero, no hay centrales nucleares. Ah, no hay. Solo hay 5 en España. Bueno, pues hay. ¿Vale? ¿Y ¿Qué es por lo qué que pasa? no? Que hay Más una, del que hay, 20% de que hay, energía. que hay una... Actualmente las centrales nucleares representan el 21% de toda la energía del país. Vale. ¿Qué problema hay? Que tenemos déficit de energía. ¿Y qué hacemos? Nosotros nos ponemos la etiqueta verde y decimos, aquí en España no queremos centrales nucleares. Vamos a, como tenemos mucho sol y mucha agua, vamos a tirar por renovables. Vale, me parece perfecto. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Esas infraestructuras de renovables no son capaces de generar toda la energía que hacían las centrales nucleares que hemos cerrado. Luis, Vale. tienes razón. ¿Y qué hacemos? Le compramos la energía a Francia, que se casca 3 Nucleares. centrales nucleares en los Pirineos y te vende la energía más cara que si te la Totalmente produces de tú en acuerdo. España. Que sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Dice, no, pero claro, es que es peligroso. Es peligroso una central nuclear. Bueno, las centrales nucleares no son peligrosas a día de hoy. Lo que ocurrió en Chernóbil fue algo puntual que no ha vuelto a ocurrir en la historia de la humanidad, ¿vale? Entonces, y si te piensas que si ocurriera algo en alguna de esas centrales nucleares que Francia te pone en los Pirineos, ¿no llegaría a España? Sí. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo, Antonio? Vamos, Alemania va a cerrar, ha puesto una fecha a tope para cerrar todas sus centrales nucleares. Alemania, ¿eh? Que no estamos bien. hablando de un país sin agua. Veremos Pero cuando llegue insisto, la Muy bien, el fecha poder tope. adquisitivo Pero- alemán pero- es superior al español y se puede permitir el lujo de pagar la energía, el kilovatio hora 300 insisto, euros la hora. No hay ese problema. 21% de producción de Sí. energía de las centrales nucleares que la vendan a red eléctrica a las empresas a precio del coste de producción de ellas. Que no sean tan ladrones y lo vendan a precio de producción con el Pero gas. vamos que a ha ver, subido Antonio, una si burrada. tú te montas una empresa, ¿tú vas a ofrecer tus servicios, tus productos al precio de coste? No, pues no, José, Tendrás que ganar algo, ¿no? Para pagar la algo, hipoteca. Pero, Luis, ¿sabes por dónde voy? No es así. No, La no, producción sí, con no, pues no gas sé por dónde se ha vas, disparado, Antonio. El gas se ha disparado y la empresa que tiene que quemar gas para producir electricidad Sí, correcto. le sale mucho más Los caro ciclos esa combinados, producción, 21% de la Pero producción no, eléctrica. Que no se venda todo al precio del rico, lo véndelo al precio que te cuesta a ti más el beneficio. Lo bien cierto es que este país está ahora mismo inundando sobre todo la parte de Extremadura y gran parte de Castilla-La Mancha con centrales de energía solar, porque simplemente hay que viajar y verlo. Yo sí lo he hecho recientemente y he visto anegadas y anegadas de hectáreas y hectáreas de instalaciones aplicando ya para la energía solar. Quizá estamos hablando de la luz porque no se quiere o porque no quieren que hablemos de otra cosa o que estemos comentando cualquier otro punto en España, pero la luz al final es suficientemente importante porque estamos en un plato de televisión, consumimos mucha luz, la luz que nos ilumina para poder, las cámaras, y sabemos que la subida no ha sido ni de un 20% ni de un 30%, sino ha sido mucho mayor. Por lo tanto, sí que hay que buscar la manera de poder regular esto de la situación que sea. Pero esto hay familias que va a llegar ahora el invierno y cómo van a poder, con el gas que se prevé que vaya a subir hasta el próximo mes de febrero, y con la luz, cómo van a poder pasar el invierno. Una aberración. Es importante que le recordemos también a las familias, a la gente que no está viendo, que a partir del 1 de junio de este año entró la nueva tarifa, es una única tarifa que tiene 3 horarios, ¿vale? Que han definido como el horario punta, valle y llano. ¿Vale? Por recordar las horas, ¿cuándo es más barato poner una lavadora o el lavavajillas y tal? Pues desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana del Sí, día vamos, siguiente. que también nos la han colado ahí, pero bien. Señores, cuando tengan ustedes fríos en el mes de enero, Claro. pueden calentarse desde las 12 de la noche el resto del Justamente día, cuando estás en el pónganse salón viendo la mantas tele, que encima. no estás durmiendo. Por el amor de Entonces Dios. vamos a Porque recordar en verano cuáles son pones los una lavadora, horarios. aún tienes una Pero es que lavadora a en las verano 12 y la media, gente pero vive en Andalucía enero a 40 grados. ya me contarás. Y no puedes poner el aire acondicionado solamente a partir de las 12 de la noche. Bueno, igual tiene- La o igual lavadora tiene- la puedes poner a la hora que quieras. Todo Lo que esto pasa es- es que va a tener un coste o va a tener otro. Todo esto igual tiene doble filo, porque claro, dices, bueno, pues por la noche pongo la lavadora porque es más barato. La normativa municipal Y luego lo pongo la impide. secadora. Cerraron que es el más ocio barato, nocturno pero y nos gasto dijeron más. que pusiéramos lavadoras por la noche. Claro. Es tan Y hay sencillo como políticas esto, ahí. ¿no? Y de paso, entre lavadora y lavadora había gente que se hacía un cubata. Madre de Dios. Amigo Luis. La hora valle, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Eso es lo más barato. Esa hora valle, todos los sábados y domingos y todos los festivos, es hora valle 24 horas. No se puede ¿vale? poner aire acondicionado en la hora valle. Y calentarse en la hora valle. El resto, no. O en la hora llano, que es el Ya no siguiente tiene que tramo. ver. Es de 2 a ¿vale? 6, ¿verdad? Que va de 8 a 10 de la mañana, luego de 2 de la tarde a 6 de la tarde
y de 10 a 12. Y donde no tienes que poner la calefacción, ni una calentarse, lavadora, ni ni calentarse, encender no. la luz, ni hacer absolutamente nada es en la hora punta. Y hay Que hacer- va ahí se hace de 10 ejercicio para calentarse uno. de 10 a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche, que es cuanto más utilizamos la Por energía. eso digo que nada, Nada nada, más. ya va a hacer ejercicio en la calle, hace footing y así se autocalientan ellos. Claro. Espero que a ustedes les haya quedado algo más claro la situación general que les hemos planteado en el día de hoy. Gracias por informarse en Comarcal Televisión.